Hallo en mi mano una perla, un tesoro para mí. Era una gota de sangre derramada para mí. Hoy yo le beso sus llagas y me abrazo de su cruz. Es por la sangre de Cristo que ahora veo la luz. Es por la sangre de Cristo. Hallo en mi mano una perla, La luz. un tesoro para mí. Cristo. Jesús, Ahora veo ven a mí. la sangre de Cristo. Hallo en mi mano una perla Ahora veo la luz y yo me abrazo a su de Cristo. Ay, Jesús. Ahora veo la luz. Es por la sangre de Cristo que ahora veo la luz. Muy buenas noches, hermanos y amigos de Radio Católica Online. Sean bienvenidos al programa Un Momento con Dios. Hoy vamos a hablar un poco de una petición que me hicieron, ¿verdad? No hace mucho, hace unos días, ¿verdad? Que me pidieron que hablara sobre el significado de lo que no es apologética. Bien, vamos a responderle a nuestra hermanita, ¿verdad? Que me preguntó sobre el significado, lo que no es apologética, ¿verdad? Pero vamos a primeramente a leer el libro de Hechos, capítulo 17 y el versículo 3, ¿verdad? Donde nos habla allí San Pablo, y dice Hechos 17:3: las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Está en Hechos 17:3. La pregunta, ¿verdad?, que me hicieron fue que sin significado, lo que es el significado, lo que no es apologética. Pero vamos a irla detallando qué es apologética y lo que no es apologética. Primeramente, aquí en Hechos 17:3, donde dice en la parte primera, en la parte A, pues vamos a hacerla de esta forma, vamos a dividirla en tres partes, este texto de Hechos 17:3. Entonces, en Hechos 17:3, en la parte A, dice: las interpretaba y les demostraba, ¿verdad? Así dice, y les demostraba. Esa es la primera parte del texto, ¿verdad? Hechos 17:3. Ok, apologética, ¿verdad? Es la interpretación prácticamente que se hace defendiendo, ¿verdad?, la fe de uno. Eso es apologética, que lo vamos a ver más abajo, donde te lo voy a explicar aún con más detalle. Entonces, lo que hacía el apóstol San Pablo era que las escrituras las interpretaba. Primeramente, hay que interpretar las palabras que vamos a citar, lo que no tienen lo que otros hermanos, ¿verdad?, que no las interpretan a como es debida la interpretación bíblica, sino que la hacen una interpretación humana, no bíblica, ¿verdad? Porque quien hizo realmente la Biblia, ¿verdad?, no fue el sacerdote o el obispo, ¿verdad?, o el papa. No, él no hizo la Biblia. El que hizo la Biblia prácticamente
¿verdad?, que fueron escritos e inspiradas por Dios, ¿verdad? Fue Dios el que hizo, prácticamente puso todo aquello, y hubo una persona que se encargó de traducirla y ponerla al manifiesto como lo tenemos hoy en el lenguaje de cada quien. Bueno, pero primeramente el apóstol las interpretaba. Primeramente. Y segundo era que les demostraba, ¿verdad?, con palabras, con hechos en la Biblia. Entonces, las interpretaba y les demostraba, ¿verdad? Esa era la primera parte que te estoy mencionando, la parte A del texto de Hechos 17. Y la parte B dice que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. En otras palabras, es lo que él las interpretaba, ¿verdad? Aquel mensaje de que el Mesías debía padecer, y les demostraba, ¿verdad?, cómo era que debía de padecer y cómo era que debía de resucitar de entre los muertos. En la parte C dice al final, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Entonces, el significado de la apologética es defender, ¿verdad?, la fe. Pero si ustedes se fijan en el Hechos 17:3, allí el apóstol no maltrata a nadie ni ofende a nadie. Simplemente dice, las interpretaba y les demostraba con hechos que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el que yo les anuncio. Entonces ustedes ven, ¿verdad?, que es muy clara la interpretación que hacía el apóstol San Pablo. Bien, en el contexto religioso, aquí vamos ya a entrar en detalles, ¿verdad? Tal vez será corto este tema, ¿verdad?, de la apologética. Bien, en el contexto religioso, ¿verdad?, la palabra apologética, aquí no voy a hacerme a un lado, no voy a hacer, no voy a hacerme católico en este momento, ¿verdad? Voy a hacerme a un ladito para poder expresarme. En el contexto religioso, la palabra apologética sirve para referirse a una parte de la teología que se encarga, escuche bien esto, de defender los principios de la fe cristiana. Cuando yo dije que me iba a hacer a un ladito, voy a hacer como que no soy católico, ¿verdad?, es porque quiero defender algo de mi fe, ¿verdad? Entonces, en el contexto religioso, ¿verdad?, del que tenga aquella persona religiosa, la apología sirve para referirse a una parte de la teología que se encarga de defender los principios de la fe cristiana. En otras palabras, y ahora voy a volver a ser yo católico, en otras palabras, yo voy a defender mi fe cristiana, católica, ¿verdad? Pero sin dejar de referirme a la teología bíblica, que es donde voy a defender. ¿Entendido, verdad? Voy a defender mi fe, pero basándome en la teología bíblica. Lo que hacía el apóstol San Pablo en Hechos 17:3, les interpretaba, es decir, la Biblia en ese entonces, ¿verdad? O sea, los escritos de los manuscritos, porque en ese entonces no estaba la Biblia, pero los manuscritos sí estaban. Entonces las interpretaba y les demostraba, ¿verdad?, con las citas, ¿verdad?, de los manuscritos, les demostraba, ¿verdad?, que el Mesías debía padecer. Pero él al final, en la parte C del texto, Hechos 17:3, ahí dice, este es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Él les estaba ya enfocando su fe, ¿verdad? Ahí enfocaba su fe y él estaba defendiendo su fe, porque él les decía tajantemente o con alegría, este Jesús es precisamente el Jesús que yo les anuncio, ¿verdad?
En otras palabras, se basaba en la interpretación religiosa, en el contexto religioso, ¿verdad? Para referirse a una parte de la teología bíblica. Y en este caso, ¿verdad? Se estaba basando en la teología de los manuscritos. Y eso fue lo que él tenía a mano. Entonces, es la manera de cómo se explica el cristianismo ante otras culturas o principios que se le oponen. Porque hay personas que se nos oponen porque van a defender su fe, porque tal vez están erradamente, pero ellos la van a defender a como dé lugar, ¿verdad? Su fe. Entonces, pero hay que basarnos realmente en lo real. Vamos a defender nuestra fe sin engañar a nadie. Ese es otro punto también que se hace en la apologética. Vas a defender tu fe, pero no vas a engañar a nadie. Te vas a basar realmente cuando te estés refiriendo, ¿verdad?, a la teología bíblica, ¿verdad? Te vas a basar allí para defender tu fe, ¿verdad? Con pruebas. Le vas a demostrar que realmente tú tienes la verdad y no aquel. Entonces, es la manera de cómo se explica el cristianismo ante otras culturas, ¿verdad? Es decir, ante otras interpretaciones de estos hermanos separados, ¿verdad? Bueno, San Pablo fue uno de los mejores exponentes en defender la fe. Y es cierto, San Pablo fue uno de los mejores exponentes. Él hablaba en multitudes. Recuerden que él fue un predicador de los gentiles, un proclamador, ¿verdad? Entonces, él andaba de ciudad en ciudad y fue uno de los mejores exponentes. ¿Por qué? La preparación que tenía San Pablo le llevaba a defender su fe de una manera muy versátil, porque la educación que tuvo, ¿verdad?, San Pablo era una educación superior que la de los apóstoles. Recuerden que Pedro era un pescador, ¿verdad? Era un pescador. Entonces, no sabía mucho, ¿verdad? No tenía una educación, supongamos, podría haber sido que sabía medio leer, ¿verdad? Sabía medio leer, tal vez podía poner su nombre, como hay ahora en nuestros tiempos. Hay personas que solo saben poner su nombre. Hay unos que hasta firman, aprenden solo a firmar, pero no saben leer. Mientras que Pablo era uno de los mejores exponentes en defender la fe porque era versátil en sus palabras. Era un hombre educado, un hombre preparado. Y él defendía su fe con prueba. Jamás anduvo engañando a nadie. Y es lo que sucede en nuestro tiempo. Tantas religiones, ¿verdad? Vamos a llamarla tajantemente así, falsas. Y hay tantas sectas religiosas también falsas que interpretan, ¿verdad?, la Biblia de una manera equivocada. Pablo estaba siempre atento, escucha bien esto. Pablo estaba siempre atento a que los judíos no lleven de nuevo a los convertidos a una religión de mandamientos. En eso sí estaba pendiente él, porque él venía de esa religión. Él venía de eso. Y por eso él lo que buscaba era que los nuevos convertidos, ¿verdad?, no se regresaran al tiempo de atrás. No se regresaran. Por eso él estaba atento que los judíos no llevaran de nuevo a los convertidos a una religión de mandamiento, que era lo que ellos hacían los judíos. Será, sin embargo, entre ellos donde encontrarán los elementos mejor preparados. Ahora, en su exposición del apóstol San Pablo de razonar o defender su fe, logró convencer y formar un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo lo hicieron un buen número de griegos, como lo dice San Pablo. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Eso está en Hechos 17:2. Te leí primeramente Hechos 17:3, donde dice que las interpretaba y les demostraba
que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les hacía ver con firmeza, ¿verdad? Este es el Mesías, al cual yo les estoy, dice, hablando. Y con la exposición de razonar o defender su fe, Pablo logra convencer y formar un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo lo hicieron con un buen número de griegos, ¿verdad? Y como termina diciendo en Hechos 17:2, Pablo, según su costumbre, fue a visitarlo y por 3 sábados, imagínate, 3 sábados se llevó ese hombre defendiendo su fe. Y discutió con ellos, dice, basándose en la Escritura. Bien, pero ahora la palabra discutir aquí en nuestro tiempo es discusión, pleito. ¿Ah? Y en ese tiempo de Pablo se discutía así, pero no agredirse verbalmente, sino que razonaba. Él lo que hacía era razonar, y razonar no es pelear. Y les comprobaba, ¿verdad?, basándose en las Escrituras, ¿verdad?, de lo que él estaba hablando o de lo que él estaba exponiendo. Y así él lograba, ¿verdad?, hacer que las personas que lo escucharan hicieran su conversión y buscar a Cristo. Ese es el propósito de la apologética. No es que vamos a discutir, pelear con nuestros hermanos, ¿verdad? No es que vamos a hacer eso, ni tampoco vamos a andar inventando, ¿verdad?, las cosas. Tampoco, eso no se hace. Los católicos, ¿verdad?, tenemos que ser honestos cuando vamos a defender nuestra fe. No vamos a inventar como lo hacen los hermanos separados. Vamos a basarnos en las Escrituras. En las Escrituras, ahí nos vamos a basar, ¿verdad? Y hablar a como es realmente la interpretación bíblica. En el ámbito de la teología, el término apologética se diferencia de la apología en sus objetivos, porque su atención se encuentra enfocada en los principios y métodos de defensa del dogma cristiano. Y nosotros, los católicos, defendemos nuestro dogma católico. Ese es lo que nosotros defendemos. Y los hermanos separados no lo aceptan, porque ellos dicen, el dogma, ¿verdad?, eso lo inventaron, dicen los cardenales, los obispos, ¿verdad? Así es lo que ellos piensan. No te has topado tú con un hermano separado y que te diga, cuando tú le comienzas a hablar de los dogmas de la iglesia, y ellos te dicen, no me hable de eso porque eso no está en la Biblia. Te dice, eso fue invento, ¿verdad?, de la iglesia católica. Entonces, pero realmente en el ámbito de la teología, el término apologética se diferencia de la apología en sus objetivos, porque su atención se encuentra enfocada en los principios y métodos de defensa de los dogmas, en este caso del dogma católico, ¿verdad?, los dogmas de la Santa Iglesia. La apologética busca ofrecer una respuesta a aquellos que tienen dudas acerca de la fe, de lo que se cree. Esta respuesta siempre debe ser dicha de una forma sencilla y con mucho respeto. Eso es lo que vamos a tratar, ¿verdad?, el católico cuando va a discutir, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo de esta forma, a discutir de una forma apologética. No vamos a entrar en discusión, ¿verdad?, sino que vamos a dar una respuesta que sea de forma sencilla y con mucho respeto, ¿verdad?, no ofender. A veces los hermanos separados sí nos hablan de una forma ofensiva, porque nos dicen, ¿verdad?, cuando están defendiendo su fe, o sea, están haciendo su apologética, ellos nos ofenden diciendo que somos, ¿verdad?, paganos, y que nos dicen también de que nosotros somos idólatras y que estamos condenados al infierno. Bueno, y nos dicen tantas cosas, ¿verdad? Entonces, el católico no debe de igualarse al hermano separado. Tiene que ser diferente. Vamos a defenderla, nuestra fe, ¿verdad?,
con la apologética, pero de una forma que sea sencilla de expresar y con mucho respeto. Que ellos vean la diferencia entre nosotros y ellos. Pero eso sí, siempre basándonos en la Escritura, sin inventar nada que esté fuera, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura. No vamos a inventar, ¿verdad? Y eso es lo que tienen los hermanos separados. Inventan cosas y te lo quieren probar con algunos textos, ¿verdad?, bíblicos. Esto es lo que dice. Por ejemplo, cuando nos dicen que somos idólatras, ¿verdad?, y que Dios no quiere la idolatría, nos citan el Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Eso nos citan. Pero no la saben interpretar bien, no saben a quiénes se estaba refiriendo. Por ejemplo, yo no soy judío, ¿verdad? Yo soy nicaragüense y vivo muy largo, demasiado largo, en ese lugar donde se dijo esa regla o esa ley, ¿verdad?, a los israelitas. Vivo muy largo. Entonces, eso no lo quieren entender los hermanos separados. Ellos lo que hacen es, agarran el texto, te lo citan porque lo que están buscando es destruir tu fe. Eso es lo que ellos buscan, destruir tu fe. Y que tú te hagas de su fe de ellos. Eso es lo que ellos buscan. Entonces ellos astutamente te citan un texto, ¿verdad?, queriendo disipar tu fe o destruir tu fe. Por eso la apologética busca ofrecer una respuesta a aquellos que tienen dudas acerca de la fe. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, a responder, ¿verdad?, las dudas de las personas. De lo que se cree, esta respuesta siempre debe ser dicha de una forma sencilla y con mucho respeto. Esta disciplina teológica ha sido practicada desde los inicios de la Iglesia en defensa de la fe. Para la religión católica, por eso yo decía, ¿verdad?, aquí estoy hablando un poco como que yo no soy católico, porque estoy hablando en general. Para la religión católica, la apologética daba respuesta a las muchas acusaciones que de manera injusta le hacían a la Iglesia católica desde diferentes contextos. Por eso fue que los padres apologistas, ¿verdad?, por ejemplo, el que conocemos más, ¿verdad?, el padre Amatule, ¿verdad?, que fundó a los apóstoles de la palabra. Entonces, él fue uno también de los exponentes apologistas de defender la fe católica. Por eso que yo estoy diciendo, los padres apologistas, ¿verdad?, la practicaron más abiertamente, y esto le trajo como consecuencia tener que enfrentarse a muchos peligros para defender la existencia misma de la Iglesia católica. Y ha traído consecuencias graves, porque hay personas que cuando uno en su defensa, ¿verdad?, por defender su fe, y les dice bíblicamente, ¿verdad?, con razón, ¿verdad?, las verdades en la Biblia, ¿verdad?, usando la Biblia, entonces vienen ellos, se molestan y hasta nos agreden, ¿verdad? Hasta nos agreden. Porque en un tiempo a mí hasta me volaban las puertas, ¿verdad?, hasta me echaban agua, y una vez me agarraron a pedrada. Entonces, o sea, hay personas que son tan así, ¿verdad?, fanáticas, pues yo le llamo a eso fanatismo, ¿verdad? Te agreden supuestamente porque ellos están defendiendo la fe. Es como lo que pasa, ¿verdad?, cuando estos hombres que han perseguido a los cristianos, ¿verdad?, y les han dado muerte. Eso tienen una fe fanática, ¿verdad?, porque no están defendiendo realmente la fe, ¿verdad?, como lo hacía el apóstol San Pablo, que razonaba y demostraba, ¿verdad?, con citas bíblicas, ¿verdad?, lo que él estaba exponiendo. Bien, y honestamente la fe cristiana ha sido una de las doctrinas que más han atacado en todo el mundo. ¿Ven? Y ha sido perseguida. Incluso aquí tenemos a Esteban, el mismo San Pablo, ¿verdad? En ese entonces era Saulo. Él estaba allí
presente cuando apedrearon a Esteban. Y él se estaba riendo, ¿verdad?, de cómo apedreaban a Esteban. Y todo eso podemos decir, ¿verdad?, que él era el que lo estaba haciendo. Porque imagínense que cuando él, ¿verdad?, recibe la divina visión del Señor, ¿verdad?, cuando le dice por qué lo estaba persiguiendo, ¿verdad?, y lo manda a uno de los apóstoles para que le sanara su ceguera, no lo querían recibir porque más bien le tenían miedo, porque decía, este hombre viene a capturarnos y a matarnos, porque él era un perseguidor, ¿verdad?, de los seguidores de Cristo. Por eso, honestamente, hay que ser honesto, la fe cristiana ha sido una de las doctrinas que más han atacado en todo el mundo, porque no están de acuerdo, ¿verdad? Y entonces, como son fanáticos, comienzan a agredir, pues, exactamente, ¿verdad?, a los cristianos. Y muchos se burlan de las creencias cristianas, ¿verdad? Muchos se burlan. Entonces, todos esos son ataques, ¿verdad?, a la fe cristiana, a la fe católica sobre todo. Y defienden otras religiones o están a favor del ateísmo. O simplemente son escépticos y necesitan de respuestas que los ayudan a creer, ¿verdad? Bueno, pero la misión de la apologética, ¿verdad?, es la parte última que quiero enfocar. La misión de la apologética es ayudar al creyente a comprender mejor la doctrina que predica. Esa es la misión de la apologética. Es ayudar al creyente. Y muy contrario, ¿verdad? Por eso el tema, ¿verdad?, que yo estoy exponiendo en este programa, Un Momento con Dios, ¿verdad? El tema es el significado, lo que no es apologética. Entonces, lo que no es apologética es lo contrario que hacen algunos hermanos de la misión de la apologética, que es, la apologética es ayudar al creyente a comprender mejor la doctrina que él mismo predica, ¿verdad? Y eso es contrario, cuando estos hermanos separados comienzan a defender su fe de una forma agresiva, entonces es contraria, ¿verdad?, a lo que es la misión de la apologética. La misión es ayudar al creyente a comprender mejor, ¿verdad?, la doctrina, y se defiende, ¿verdad?, no agrediendo y no engañando. Esa es también parte de la misión de la apologética, para que se pueda darles base firme a sus creencias, ¿verdad? Por eso es que vamos a ser, ¿verdad?, buenos expositores, ¿verdad?, de la Biblia. Y para ser buenos expositores hay que saber, hay que leer, ¿verdad?, para poder interpretar bien, ¿verdad?, cada palabra que se encuentra registrada en la Biblia. De igual manera, buscar responder a las críticas de los escépticos y de los ateos, desarmando su forma de pensar así y poder conducirlo hacia la fe en Jesucristo. Mostrar evidencias a los que no creen en el cristianismo, para así poder ganar más hermanos en la fe. Ese es el objetivo principal de la apologética. Ganar hermanos, ¿verdad?, que hagan su conversión, pero mostrando nosotros con evidencias a los hermanos, ¿verdad?, que no creen en nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces vamos a mostrarle con evidencias, igual como lo hacía el apóstol San Pablo, cuando el texto que te mencioné de Hechos 17:3, cuando dice en la parte A, las interpretaba y les demostraba. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros en cuanto estamos defendiendo nuestra fe apologética, ¿verdad? Demostrar e interpretar muy bien las cosas, ¿ya? Pero cuando no interpretamos y no demostramos nada, entonces eso es lo que no es
apologética. Y eso es lo que hacen los hermanos separados, ¿verdad? En vez de defender su fe apologéticamente, lo hacen en no apologética, porque están haciendo ella una interpretación de hombres, de lo que ellos quieren expresarse, para poder engañar al católico débil de su fe, o al católico, vamos a hablarla así francamente, al católico ignorante, que no le gusta leer. Por eso yo vengo diciendo, ¿verdad? Siempre, yo siempre digo esto: el católico tiene que leer, tiene que quitarse la pereza, ¿verdad? De leer. Que porque me digan, es que es aburrido, eso nada tiene que ver, ¿verdad? Se aburre porque no empieza a leerla. Si comenzó leyendo la primera parte, ya comienza a aburrirse, pero si sigue leyendo, se va a ir interesando de las maravillas que va a ir descubriendo conforme vaya estudiando. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que el cristiano católico tiene que saber defender su fe, ¿verdad?, pero con un buen conocimiento de la Biblia. Ahí puede defender su fe sin engañar, sin engañar a los demás. Él tiene que defender su fe, pero sin ser engañoso. Hay que ser sincero, hay que ser humilde, ¿verdad?, con palabras sencillas, sin ofender a nuestros hermanos. Eso es lo contrario a lo que no es apologética, a lo que hacen estos hermanos, que hacen supuestamente ellos una defensa apologética, pero que la hacen de una manera, ¿verdad?, equivocada, porque nos ofenden, ¿verdad?, y tratan de engañarnos, mientras que la apologética no es eso, ¿verdad? La apologética ofrece una respuesta a aquellos que tienen dudas acerca de la fe. Y lo otro es, ¿verdad?, que la apologética es para ayudar al creyente a comprender mejor la doctrina que predica. Y estos hermanos hacen lo contrario. Entonces, hermanos, yo los invito a que lean siempre la Biblia, ¿verdad? Es cierto que no hay que ser solo como ellos, Biblia, ¿verdad? Sino hay diferentes formas de empaparnos en conocimiento. Ustedes pueden leer el Catecismo Católico, eso es muy hermoso leerlo. Yo lo he ido leyendo y voy leyéndolo, ¿verdad? Ya voy bastante avanzado porque es un libro bastante alto, grande, bien extenso. Pero sí, ¿cómo podría decirte? Te da un conocimiento más claro, más evidente de lo que es, ¿verdad?, la doctrina católica. Así que, hermano, yo te invito, ¿verdad?, a que dejes a un lado la aspereza y te dediques a la lectura. Y vas a encontrar un tesoro que está escondido en esos libros, y lo vas a encontrar porque lo vas a hallar, y mientras más le estés leyéndolo, ¿verdad?, entonces te va a ir interesando. Esto es como que cuando agarras un libro y te gustó, ¿verdad?, el tema primeramente, el título del libro, y entonces comenzás a leerlo, y cuando comenzás a leerlo un poco escéptico. Bueno, lo voy a empezar a leer, pero después cuando vas bajando y se va poniendo mejor el drama, ¿verdad?, y se va desarrollando, entonces te va interesando, y es así exactamente, aún más todavía, ¿verdad?, los evangelios de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, los 4 evangelios, mientras los vas leyendo, por ejemplo, si comenzás con Mateo, ¿verdad?, vas a decir, qué aburrido, porque comienza con la genealogía, ¿verdad?, de Cristo. Pero si lo sigues leyendo, te vas a dar cuenta de dónde viene exactamente la genealogía de Cristo, y eso te va a ir, como dicen, interesando, y te va a despertar el interés, y lo vas a seguir leyendo. Así que, hermano, yo te invito a que siempre estés leyendo, ¿verdad?, las escrituras, que eso te va a ayudar a defender tu fe católica. Bien, hermano, ese es el tema que nosotros estábamos llevando, ¿verdad? Significado, lo que no es apologética. Con esto respondo, ¿verdad?, a la pregunta que me hicieron, ¿verdad?, acerca de lo que no es apologética, ¿verdad? Esto fue el programa Un Momento con Dios,
Y me dio mucho gusto andar con ustedes porque sé que están escuchando, ¿verdad?, la radio católica online, ¿verdad? Y también están los hermanos en Facebook, ¿verdad?, que nos están apoyando. Les agradecemos de corazón, hermanos, les agradecemos, ¿verdad?, ese me gusta que nos están dando porque nos están apoyando. Que tenemos un proyecto de que es, ¿verdad?, de poner la radio en Facebook, pero Facebook, ¿verdad?, nos está pidiendo 2000 me gusta, ¿verdad?, que eso es un requisito de Facebook. Entonces, pues, hay que cumplir con los requisitos y por eso recurrimos a ustedes, ¿verdad?, para que ustedes nos ayuden y nos apoyen de esa manera. También, ¿verdad?, Radio Católica necesita algunas cosas de transmisión, ¿verdad? Por ejemplo, una consolita pequeña. Si ustedes, ¿verdad?, son personas, bueno, yo sé que ustedes son personas de buen corazón, ¿verdad?, pero si nos quieren ayudar, entonces podrían, ¿verdad?, cooperarnos con una consolita pequeña para ir nosotros dando una mejor calidad en el audio, ¿verdad?, de Radio Católica. Y ahí vamos avanzando. Recuerden que Radio Católica no tiene mucho, ¿verdad?, no tiene años, pues, ¿verdad?, de fundada, sino que estamos nuevos, apenas vamos corriendo ya casi los 5 meses, ¿verdad?, en esta emisora, en esta estación, y queremos llegar hasta los corazones de ustedes, y eso lo podemos hacer mediante, ¿verdad?, la oración sobre todo, y le pedimos a ustedes, ¿verdad?, que oren por cada uno de nosotros, los que trabajamos aquí en Radio Católica Online. Bien, hermanos, les agradezco mucho, ¿verdad?, el haberme acompañado, y estuvo con ustedes Roger Pavón, predicador católico. Bien, pasen muy buena noche, hermanos, y que Dios me les bendiga y que Dios me los proteja en este trayecto de la noche, ¿verdad? Que Dios me los proteja y que les dé una bendición grande, que es el día de mañana. Los invitamos, hermanos, ahora que digo mañana, los invitamos, hermanos, a las 6 de la mañana, ¿verdad?, en el programa A los Pies de Jesús. Allí vamos acompáñenos a rezar el Santo Rosario, ¿verdad?, con nosotros. Bien, hermanos, Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Yo lo leo en la Biblia y lo sé, las promesas del Señor mías son. Nosotros comunicamos el Evangelio de Cristo. Traigo el reggae.
Adoramos a Dios y amamos a María. Llevamos el mensaje a nuestros hermanos para su conversión y salvación de sus almas. Espíritu de Dios. Somos Radio Católica Online, la radio que evangeliza con amor. Vamos a gozarnos en el Señor una vez más, de lunes a domingo. ¡Vamos! Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo no sé qué me pasa, sigo con mi gozo. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo no sé qué me pasa, sigo con mi gozo. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¡Vamos a pedir fuego! Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pídelo tú también, porque Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. ¡Una vez más! Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pídelo tú también, porque Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. ¡Seremos levantados! ¡Vamos! Seremos levantados con poder, con poder, con poder. Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, para la nueva Jerusalén. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Jesús pasa por aquí, ¡vamos! Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma. Se va la tristeza y viene la alegría. Y cuando pasa todo lo transforma. Viene la alegría para ti, para mí. David danzaba, ¡vamos! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. ¡Qué gozo tenemos! Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. La gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! la gloria es. Vamos cantando con todo su poder. He nacido de nuevo, he nacido de Dios. Jesús, vida nueva me dio. Una nueva persona, un nuevo sentir, un corazón nuevo Jesús puso en mí. Gracias Señor, el Espíritu Santo mi vida cambió. Gracias. Gracias Señor, el Espíritu Santo mi vida cambió. ¡Alzad al Rey! Alzad al Rey, sus enemigos huyen. Alzad al Rey, sus enemigos huyen. Alzad al Rey, sus enemigos huyen. Alzad, 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 alzad al Rey. Esto es la hora exacta. 9 de la noche y 44 minutos. No cambies, ni busques más emisoras. Quédate con Radio Católica Online,
tiene buena programación, podcasts y programas de evangelización. Escucha. Eres tú la única razón. ¿Quieres una intimidad con Dios? Una oración elevada al cielo, un acercamiento a la misericordia de Dios. Radio Católica Online. Alabamos a Dios. Acompáñate con la mejor música de alabanza, en la mejor compañía de Jesús y María. Radio Católica Online. Si buscas a alguien que te ame a morir, Alabamos a Dios. vida por ti, alguien que te desea. Gracias por conectarte a la mejor emisora, con una mejor programación.